Yo quisiera empezar preguntándote, Mari, ¿por qué estudiaste lingüística? Entiendo tu interés, tu vocación por el lenguaje, ya que eres un poeta, yo creo que fundamentalmente, pero he encontrado este comentario en una entrevista. Cuando hago lingüística, trato de probar que el lenguaje no existe. Cuando escribo poemas, trato de probar que estoy equivocado. Una contradicción muy interesante en el centro de tus estudios y de tu vocación. La respuesta a la pregunta por qué estudié lingüística es muy sencilla. Yo ingresé a la Universidad Católica, no recuerdo la fecha, en 1970. Y mi primera clase, el primer día de cachimbo en la universidad, era lengua 1 con Luis Jaime Cisneros. La clase era de 9 a 11. A las 11:15 sabía exactamente qué iba a hacer con mi vida. Cisneros me convenció, sin hacerlo explícitamente, que esto de estudiar el lenguaje es una cosa fascinante. Y Cisneros reaparece en los estudios de lingüística porque tuve una crisis, por así decirlo, en algún momento. Y créanlo o no, en un momento pensé estudiar economía. Había llevado un curso con Claudio Herska, que era director de estudios económicos del Banco Central del Estado. Y éramos muy amigos, era su jefe de práctica. Y Herska me dijo: tengo una beca para el London School of Economics. Ándate 2-4 años y regresas a trabajar conmigo en los Bancos Centrales. No estaba mal. Entonces sentí de que había traicionado horriblemente a mi maestro Jaime. Entonces esa noche lo llamo por teléfono, le digo: oye, tenemos que hablar. Me dice: ven, vamos a... Me acuerdo que la avenida de Navidad se iba a una pizzería y fuimos ahí a compartir. Comemos pizza, hablamos tonterías y al final, cuando habíamos terminado las pizzas, Luis Jaime pide una botella de vino más. La pone, comenzó a tomar. ¿De qué quieres hablar? Le dije: Luis Jaime, lo siento mucho, pero no voy a estudiar economía en Londres, no voy a ser lingüista. Él me dijo: fantástico, me parece muy bien. En típica jerga de Luis Jaime decía: muchacho, esto de las vocaciones es algo muy encontrado. Eso quería decir: sí, pues, es complicado. Y entonces le digo eso y Luis Jaime me dice: ¿tú sabes que estoy investigando en estos momentos? Y yo: no, ¿qué cosa? Comienza a hablar, ¿no? Como el primer día que lo escuché en la primera clase de 9 a 11 del lengua 1, y me quedé absolutamente tonto. Tanto es así que, claro, terminada la cena, a los 15 minutos, sabía exactamente por segunda vez en mi vida qué iba a hacer con mi vida. Llegué a mi casa de como medianoche, lo llamo a Claudio Herska y le digo: lo siento, no estoy lingüista. Parece que estaba predestinado. Pero no literatura, y eso era muy claro para mí. No se ofendan los que estudian literatura acá. Inclusive, el día lunes comienzan mis clases en la Universidad Católica en Lima, y me han dado, probablemente ya la universidad comienza en castellano, que tengo que dictar un curso en un nuevo currículum de literatura que se llama Lingüística para Estudiantes de Literatura. Me he dicho: o tal vez tú eres la persona para... Entonces, lo que voy a decirles, pero no se los digo, el primer día de clases, es que el objetivo del curso es que al final del semestre se pase en lingüística. Pero sí, siempre he tenido lo de lingüística fue más o menos... Apenas descubrí que existía tal cosa, yo dije: pero si bien, sí, a eso quería insistir. Si bien estudias lingüística, no estudias, digamos, la clásica, la convencional, la susuriana, lo que me interesa, hasta donde he podido ver, es la metalingüística. Y en sí encuentras una relación entre psicoanálisis, la poesía y esa lingüística, ¿verdad? Sí, yo como dije en mi tesis de doctorado, la mitad de lo que sé de lingüística se lo debo a Cisneros y la otra mitad se la debo a Chomsky. Pero la mitad chomskiana es muy pesada, es bien
porque el tipo inventa una teoría que es muy, muy influyente en los estudios de lingüística. Así que soy, de alguna manera, un cisneriano o algo así. Lo que quiere decir, la parte cisneriana es que no me tomo muy en serio todo lo estudio con Chomsky, ciertas cosas. Pero la parte de Chomsky es muy fuerte, y es la parte que tiene que ver con la paradoja que mencionó William, que es, en efecto, yo solía decir que como lingüista yo trataba, o sea, la pregunta siempre era ahí, ¿cómo conjuga ser lingüista y ser poeta? Y la respuesta siempre era muy malamente, como lingüista trato de probar que el lenguaje no existe. Y es casi un dogma chomskiano, en realidad el lenguaje no existe. Es menos espectacular de lo que suena, porque claro, usted va a decir, ¿y esto que estás haciendo? ¿Qué cosa es? El lenguaje, claro. Pero hay un nivel de abstracción en el cual realmente hablar del lenguaje es muy extraño. En ese sentido lo decía. Pero claro, como poeta yo escribía, y si no existía el lenguaje no había chamba de poeta, o sea, no había nada que hacer. Por lo tanto, siempre hubo un matrimonio bien dificultoso entre yo como lingüista y yo como poeta. Y eso se ha ido resolviendo en los últimos años, en que mis textos cada vez unen más o tratan de ensamblar mejor y más mis ideas sobre el lenguaje y mis ideas sobre el poema. Y en eso entran todas estas otras disciplinas que he atravesado un poco diagonalmente, como filosofía y psicoanálisis. Pero todo termina siendo un solo producto. Yo escribí hace unos años un libro que se llama Cajas, que fue presentado por primera vez en Arequipa, además. En Lima nunca lo presenté. Se presentó en Arequipa y es un libro sobre el sentido. Y está escrito de tal manera que los lingüistas piensan que es un libro de poesía y los poetas piensan que es un libro lingüístico. Con lo cual, lo único que dijeron en Lima los críticos era que era un libro, entre comillas, inclasificado. Bueno, también he podido ver una de tus lecciones de la Católica, 3 ideas equivocadas acerca del lenguaje. La primera es esta idea de que el lenguaje se puede estudiar como se estudia cualquier ciencia o disciplina, pero que en el caso del lenguaje se meta el lenguaje al mismo tiempo, ¿no? Un metacódigo es la herramienta y el objeto, ¿no es cierto? Eso dificulta muchísimo. Pero la que me llamó la atención fue la segunda de las reflexiones que hacías sobre el sentido. Todos damos por hecho el significado, todos damos por hecho que existe el significado, pero tú lo pones en telejuicio eso, ¿no? Por lo menos dices de que no es fácil, pues como pensamos significado igual signo, no es así, ¿no es cierto? Pero también es una afirmación bien fuerte, ¿no? Porque nos basamos en la creencia de que existe el significado de las cosas. ¿Por qué tú ves? Porque una vez que creemos que existe algo que llamamos el significado de las cosas, es aquello que la palabra perro tiene, pero que no tiene, ¿no es cierto? No tiene significado, la palabra perro tiene significado. Pero más allá de esta obviedad, ¿cuál es el significado del perro? ¿Dónde está el significado del perro? Todo el mundo cree que el significado de las palabras lo tenemos en la cabeza. Hagan un experimento, cierren los ojos y busquen el significado del perro. Ni siquiera tienen idea de qué se parece el significado. Si el significado del perro pasa caminando por acá, no lo reconoceríamos. ¿Qué puede ser el significado del perro? O de cualquier otra palabra, ¿no? Y eso es algo muy difícil. Pero al final de cuentas, uno puede dar algún tipo de teoría, si han dado teoría sobre el significado, ¿no es cierto? Lo que yo quería enfatizar cuando ponía en tela de juicio las bondades del concepto que se llama significado, que además que tiene una tradición honorable desde Aristóteles, que lo llamaban las afecciones del alma, ¿no? El alma completa. Pero lo que yo quería enfatizar era que en esta distinción sosuriana tradicional entre significante y significado, cualquiera que haya sido un texto, un curso de lingüística, entiende de lo que estoy hablando. Significante, digamos, el sonido de las palabras, es decir, no sé, la imagen, no importa, el sonido de las palabras.
está asociado con algo que se llama el concepto, ¿no es cierto? Y cuando Saussure dijo que es el concepto, dijo es una idea. Porque ¿qué es una idea? Es un significado. ¿Y qué es un significado? Es un concepto. ¿Y qué es un concepto? Es una idea, es un significado. Y era totalmente circular. ¿Qué es un significante? Son estos sonidos que ustedes escuchan. Perro. Eso que acabo de conocer, eso es un significante. Eso sí, Saussure, yo y cualquiera puede dar ejemplos, porque son fáciles. ¿Okay? Pero lo que yo quería enfatizar es que el significado en realidad no tiene una relación simétrica con el significante. En otras palabras, el significante crea el significado. No es que el significado esté por ahí, sino que a veces hago la comparación. El significado es como lo siguiente. Mi mano son los significantes. ¿Okay? Si yo, ¿cuántos dedos tengo acá? 5. No hay problema. Ahora fíjense, comienzo a hacer así. ¿Cuántos dedos tengo? Y si ustedes no hubieran visto antes, comienzan a contar. Bueno, esta especie de efecto que produce la rapidez del movimiento de mi mano, ese es el significado. O sea, el significado es un efecto del significante. Y eso era lo que yo quería enfatizar. No es que no exista el significado, si todo el mundo cree que existen los significados, probablemente existan, no sabemos bien qué cosas son, pero no tienen el mismo estatuto que los significantes. Y esto es bien contencioso en lingüística. Inclusive el maestro Chomsky piensa que no solamente que sí hay significados, sino que son innatos. Es decir, que el significado del perro viene con nosotros cuando nacemos, no lo aprendemos. El significado, y esto es interesante porque eso supone que el significado del perro que yo tengo en mi cabeza y que cada uno de ustedes tiene innatamente en su cabeza es el mismo que tenía Francisco Pizarro cuando llegó al Perú. Porque si es innato y no ha habido una mutación genética entre el siglo XVI y nosotros, no la ha habido, entonces la dotación conceptual con la que venimos al mundo, Chomsky Dixit, es la misma para todos. Es más, si yo tengo el significado de carburador en mi cabeza, Francisco Pizarro también lo tenía. Ese fue uno de los primeros ejemplos que le dieron a Chomsky. No habló de Francisco Pizarro, sino de Aristóteles. Pero dijo, claro, si los conceptos son innatos, o sea, el concepto de carburador tiene que ser innato. Y si es innato y no ha habido una mutación genética en la especie, entonces los conceptos, la batería de conceptos que yo tengo y la que tenía Aristóteles es exactamente la misma. Y Chomsky dice, en efecto, Aristóteles tenía el concepto de carburador. Antes de que tiremos tomate, voy a explicar cómo se sale de esto Chomsky dice, no, tenemos, pero tienen que ser activados. ¿Okay? Y hay toda una teoría sobre inmunología que lo respalda, aparentemente. Que nosotros tenemos anticuerpos para un montón de bichos que solamente se activan si es que son atacados por el virus. Y él dice, igual, lo que pasa es que el virus, por así decirlo, de carburador nunca lo atacó Aristóteles por la razón obvia de que no existían carburadores en el siglo III a.C. o IV. Pero si uno está frente a un carburador, entonces se activa el concepto de carburador. Es decir, que no es brillante la teoría, pero soluciona algunos problemas y causa una serie de problemas. Pero hablo demasiado. Quizá una precisión sobre lo que tú entiendes, o por lo menos lo que he podido leer respecto a tu idea del lenguaje, ¿no? Y ahí viene la relación que has insinuado ahora entre el lenguaje para los lingüistas y el lenguaje para Lacan, ¿no? Haces una aclaración, una precisión al famoso dicho de Lacan: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Tú dices, debió decir, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje no es el español, el italiano, el lenguaje de las señas, etcétera, sino que hay algo debajo, un lenguaje, ¿no es cierto?, que es el que estructuraría el inconsciente y todos los demás, nuestra hablada, etcétera, etcétera, ¿no? Esta fue una conferencia frente a psicoanalistas, entiendo, ¿no? ¿Cómo te tomaban? Porque es un serio reparo a la teoría lacaniana. ¿Cómo me tomaron? Aparente, no sé cómo me tomaron. Voy a contestarlo de otra manera, porque
El punto es el siguiente. Lacan dijo famosamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y el problema está en el artículo indefinido en un lenguaje. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de una gran promiscuidad de lenguajes. Todo es un lenguaje. Entonces, el fútbol es un lenguaje. No en este país de repente, pero digamos, bien jugado, el fútbol es un lenguaje, la música es un lenguaje, los sueños son un lenguaje, los colores son un lenguaje, los aromas son un lenguaje, el feng shui es un lenguaje, todo es un lenguaje, ¿cierto? Pero hay una sola cosa que no es un lenguaje. Y esa única cosa que no es un lenguaje es el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Eso que estamos hablando, lo que los lingüistas llaman lenguaje natural, es decir, esto que aprendemos de niños sin instrucción especial, etc., y que terminan siendo lo que comúnmente llamamos idiomas, ¿no es cierto? Quechua, aymara, castellano, uzbeco, lo que fuera. Ok. El lenguaje tiene una serie de propiedades muy importantes que no lo tienen los otros lenguajes. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, esa es una propiedad que probablemente aparece con el sapiens, con el Homo sapiens. Probablemente, y acá hay que hacer la distinción, digamos, el Erectus, el Neandertal, etc., tenían lenguaje, tenían un aparato simbólico, pero no tenían el lenguaje. ¿Qué cosa es el lenguaje? Okay. El lenguaje, tiene una pizarra, pero el lenguaje, la mejor comparación es con el juego del Lego. Ustedes conocen el juego del Lego, estos cubitos que no sé qué cosa, y hacen cosas extraordinarias con el Lego, ¿no? Naves espaciales, el hundimiento del Titanic, islas fantásticas, cualquier cosa así, ¿no? Pero uno podría preguntarse frente al Lego, ¿cuál es la unidad básica fundamental del Lego? Y si ustedes estudian muy poco, se dan cuenta que la unidad básica fundamental del Lego es una de estas piezas, que tiene pines en la parte de arriba, unos agujeritos en la parte de abajo, de tal manera que otra pieza puede encajar o arriba o abajo, ¿cierto? Ese es el gran invento del Lego. Y con esta pieza, unidad fundamental del Lego, se puede hacer Titanics, las estrellas, cualquier tipo de cosas con esto. Pero el descubrimiento de la unidad básica fundamental del Lego es crucial. Hagamos la misma comparación con el lenguaje. Con el lenguaje pueden escribir el Quijote, pueden escribir Trilce, pueden hacer cosas increíbles, ¿no es cierto? Pero alguien podría preguntar, y esta es la pregunta de Chomsky, alguien podría preguntar, muy bien, ¿pero cuál es la unidad fundamental del lenguaje? O sea, ¿cuál es el Lego fundamental del lenguaje? Y Chomsky da una respuesta. ¿Okay? La respuesta es muy simple, es muy complicado entenderla, pero es muy simple. Y voy a tratar de hacerlo para ustedes esta noche. Nada por aquí, nada por acá. Fíjense lo que va a ocurrir. El problema del lenguaje es el siguiente. Ustedes tienen elementos y luego tienen reglas que combinan esos elementos. Ese es todo el truco del lenguaje, de el lenguaje. En realidad de un lenguaje también, de cualquier lenguaje. Ok, hagámoslo de manera muy abstracta. Si yo tengo dos elementos, llamémoslo A y B, los conecto. ¿Cómo los conecto? Imagínense ustedes, voy a dejarlo acá, un segundito. Imagínense ustedes que tengo A acá, B acá. ¿Cómo los conecto? Entonces aparecen los famosos arbolitos de Chomsky, si ustedes alguna vez han visto el lingüística. Entonces, A, B, le hago una cosita así, porque una B invertida, ya lo conecto. Perfecto. Y todos los lenguajes hacen lo mismo. Y ahora viene el problema. ¿Qué pasa cuando hay un tercer elemento? ¿Qué pasa cuando aparece C? Quiero combinar C. Cuando quiero combinar C, lo normal es, tengo A, tengo B, tengo C, había conectado A, B, y ahora conecto C. Con lo cual, la relación entre los tres es perfectamente lineal y no jerárquica. ¿Okay? Los animales hacen esto, nuestros antepasados probablemente hacen esto, ningún problema. Luego, viene algo mucho más interesante, y es que hay otra forma de conectar C a A y B. Y la otra forma es, tengo A, tengo B, los conecto, y luego conecto todo esto a C. Con lo cual lo que tengo es una estructura jerárquica. Esto no lo hacen los animales, salvo algunos. El canto de un gorrión japonés lo hace
no sé cómo, que habrán fumado, pero hacían esas cosas. Hay ciertos cantos de canarios, gorriones japoneses, que hacen esta especie de estructuración jerárquica. Ahora, hasta ahí todo va bien, pero el ser humano, el lenguaje del ser humano del sapiens, hace otra cosa más, que ahí sí requiero toda la atención de ustedes. Tengo A, tengo B, los conecto. Ya no traigo C de afuera, sino agarro B, lo subo aquí. ¿Okay? El lugar donde yo hubiera puesto C en esta estructura jerárquica, no lo pongo. Uno de los dos elementos de la estructura binaria original lo subo a ese lugar, que es el lugar donde normalmente los elementos externos entran. Esa pequeña estructura es el libro fundamental del lenguaje. Y eso solamente lo tenemos nosotros. ¿Para qué sirve eso? Sirve para una cosa, para muchas, pero para una cosa fundamental, para hacer preguntas. Los seres humanos hacemos preguntas porque tenemos ese lengua fundamental de estructuración de elementos abstractos. ¿Okay? Y hacer preguntas es fundamental, porque eso es una de las cosas que nos define. No hay ningún perro que haga preguntas, ningún animal. Las ballenas pueden tener un lenguaje, pero no hacen preguntas. Las abejas tienen un lenguaje muy sofisticado, no hacen preguntas. O sea, si la abeja sale a explorar donde hay miel o lo que fuera, no puede decir, no, estoy cansado hoy día, mejor que salga la abeja 4. No, simplemente hacen, no hay otra posibilidad de hacerlo. Entonces, regresando, el lenguaje frente a unos lenguajes. El lenguaje es esto que hablamos nosotros. Y eso que hablamos nosotros tiene una pieza estructural fundamental que nos permite hacer cosas que sí nos distinguen frente a otros animales. Bueno, la mayoría de los que veo acá son de literatura más que de lingüística. No voy a insistir mucho en el asunto del lenguaje, pero quería solamente hacer una observación. En el libro hablas de la palabra cholo, ¿no? Y dices, está bien usar la palabra cholo, y por este camino hablas del lenguaje políticamente correcto, ¿no? Y tengo la impresión que te molesta el uso del lenguaje políticamente correcto, o por lo menos el que no coincide al mismo tiempo con una actitud políticamente correcta, ¿no es cierto? Eso, como estamos viviendo hoy en día en el Perú, con los medios de comunicación así y todos los escándalos, debe molestarte muchísimo más, ¿no? Pero sirve para mis clases de lingüística. Es cuestión de leer el diario o leer lo que pintan los taxistas en la parte de atrás que son grandes preguntas de examen. Ahorita respondo eso. Yo una vez leí una que decía: ¿qué no dirás cuando no estoy? Entonces se las mandé a mis alumnos, pregunta de examen: ¿qué no dirás cuando yo no estoy? ¿Cuál es la diferencia entre como el primer no que está haciendo ahí, que no dirás, frente a qué dirás cuando no estoy? ¿Cierto? ¿Hay alguna diferencia? Resuelva. Pero lo fantástico de la lingüística del lenguaje es que todo el mundo lo usa y hay ejemplos por todos lados, ¿no es cierto? Inclusive ejemplos espontáneos y inconscientes. Pero en fin, regresaré no voy a escapar por acá. Sí, el lenguaje políticamente correcto. Yo no tengo nada contra el lenguaje que sea políticamente correcto o incorrecto. Eso es una tontería. El asunto es que más o menos uno diga algo cuando habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, las clases comienzan el lunes y todavía falta para el examen, pero que alguien me defina ideología de género sería fantástico. Porque todo el mundo discute algo. Esta es la prueba de que el significante inventa el significado, ¿no es cierto? Porque alguien dice ideología de género, nadie sabe qué cosa es. Yo pensé cuando la primera vez que lo escuchó que era al revés, que eran los malos, eran los otros. No entendí mucho. Pero nadie entiende mucho, porque nadie sabe realmente qué quiere decir ideología de género, independientemente de si están a favor o en contra. Bueno, no independientemente porque no saben si están a favor o en contra de qué, pero no me importa que se use, el lenguaje se hace cargo de sí mismo, no hay que cuidar al lenguaje.
lenguaje solito solito se jaranea, como decía no sé quién, pero además solito se cuida, ¿no es cierto? Entonces, lo único importante, creo yo, con el lenguaje es tratar de decir algo con él, y decirlo a veces de manera precisa, a veces de manera imprecisa, o sea, de la mejor manera posible. Entiendo, sin embargo, que hay una serie de factores que no son puramente o abstractamente lingüísticos, ¿no es cierto? Decirle cholo, negro a alguien, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver más con ciertas cuestiones psicológicas. Gracias a Jaime Cisneros hicimos una vez un experimento, fue bien interesante. La pregunta era: ¿por qué la gente se molesta cuando la insultan? ¿Cierto? Entonces, es un ejemplo más. Si yo a él le digo: oye, eres un estúpido, ¿cierto? Entonces él comienza: y tú eres un huevón, me dice, y lo que fuera, y esto comienza a escalar y llegamos a los golpes. La pregunta de Jaime era buena. La pregunta es: ¿por qué se molesta a la gente cuando le insultan? Porque si yo le digo eres un estúpido, él va a decir: como yo se lo dije, se convierte en estúpido. Nadie piensa eso. Entonces, ¿por qué nos molestamos cuando nos insultan? Comenzamos a hacer una entrevista, un experimento en Miguel Dazo, en Lima, que fue muy divertido. Pasaba una persona y le gritábamos el alfabeto griego. ¡Alfabeta gamaleta! Era puramente afectivo, era la cáscara, no tenía nada que ver. O sea, el lenguaje también sirve para eso. El lenguaje también sirve para molestar al otro, ¿no es cierto? Y inclusive, y este es el nivel más claramente en que el significante inventa el significado, ¿no es cierto? Porque alfa, beta, gamma quiere decir ABC básicamente, o APG, bueno, pero no quiere decir nada más. Entonces, cuando comienza la policía del lenguaje a entrar: no puede decir esto, no puede decir lo otro, no puede decir lo otro, las cosas terminan siempre mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje siempre gana. El lenguaje siempre está detrás de nosotros, porque esa corrección se hace con el lenguaje. Y este es otro caso de eso, la primera equivocación que yo decía sobre el lenguaje, de que estás usando el lenguaje para patrullar el lenguaje, y eso nunca llega a buen puerto. Bueno, hablemos un poco de poesía. En el libro me dejó un poco chocado tu teorema de que el verso es más importante que el poema, ¿no? En efecto, yo y probablemente la mayoría difícilmente recordamos poemas enteros, pero versos sí, ¿no? Hay versos que son inolvidables, ¿no? Pero como lingüista sabrás de que siempre el final realimenta el comienzo y le da nuevos sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una macroestructura que regresa sobre las estructuras y las carga de nuevo sentido. Hay poemas que no se pueden entender si es que no los entiendes todos completos, ¿no? Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, ¿no? El último verso, y de pronto anochece, redondea, cierra todo, ¿no? Esto no va contra tu teoría del verso. Plenamente, yo no sé en qué estaba pensando cuando dije eso, pero a veces soy más radical de lo que debería ser cuando digo estas cosas. Pero no, sin duda, si ustedes leen, digamos, que es uno de los grandes poemas del siglo XX, el torso arcaico de Apolo de Rilke, que es un poema que realmente termina de una manera totalmente extraña, diciendo: tienes que cambiar tu vida. Todo el poema se la pasa describiendo esta estatua, ¿no es cierto? El torso, la luz, el abdomen, etc. Esto me parece muy bonito, etc. Y de repente en el último verso, en la mitad del último verso, él cierra todo esto diciendo: tienes que cambiar tu vida. ¿Cierto? Claro, yo podría decir: tienes que cambiar tu vida, es el verso, ¿no es cierto? Pero ese verso, como ha dicho Willa, no sirve si no hubiera habido el antecedente de la descripción del cuerpo de Apolo. Sí, lo que yo quería hacer con lo del verso es que era abrir el poema, en otras palabras. La intención era decir que el poema redondo, el poema que termina, no es tan interesante como el poema abierto. Y para abrir el poema, lo único que tú necesitas es un buen verso. Un verso que
que tenga una viada suficiente que te permita inclusive terminar el poema, regresar a él, estudiar variaciones, lo que fuera. Y quería seguirle la pista a esa idea, a la idea de que el verso tenía la fuerza de abrir un poema y de hacerlo muchísimo más rico. Pero claro, hay versos y versos, o sea, necesita de ciertos versos. Pero el contraargumento tuyo es perfectamente válido, porque esto no se aplica a todo, porque hay algunos versos que sí requieren del resto. En realidad, todos los versos requieren del resto, solamente que es como el famoso bizcocho de pasas, ¿no es cierto? Uno no puede comerse solamente las pasas, o sea, masticarlo con bizcocho y saborear las pasas en el camino. Aquí es igual, mi idea era que el resto era como bizcocho, que es injusto, ¿no es cierto? De repente hay un verso que permite salir del poema gracias a la guiada del verso este. Pero debería reconsiderar todo eso, sin duda. Bueno, otra idea que está en el libro, que me parece muy bonita y muy interesante, es la idea de que las interpretaciones le hacen mal a la literatura, especialmente a la poesía, ¿no? Que es preferible llenarnos de dudas que llenarnos de respuestas cuando leemos, ¿no? Y eso va un poco contra el espíritu de los profesores de literatura, por ejemplo. Sí. Aquí nuevamente, esta es la diferencia, esto sale gratis, entre lingüística y literatura. Los lingüistas estudian cómo se construye una oración, un texto, una frase, lo que fuera. Los literatos no. Los literatos no tienen la menor idea de cómo se construye nada, a menos que hayan estudiado lingüística, ¿cierto? Los literatos agarran la otra parte, es una vez construido un texto, ¿cómo se interpreta? ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde va? Etcétera. No se lo digan a nadie, pero lingüística se puede enseñar, literatura no, en otras palabras. Yo puedo enseñarles a ustedes, de hecho lo hago y me pagan por eso. Yo puedo enseñar cómo se construyen oraciones en castellano o en muchas lenguas, ¿ok? Pero una vez que yo digo la oración, el perro está dormido en la cocina, y a mí me dicen, ok, ¿cómo lo interpretamos esto? 9 reglas. Wittgenstein tenía razón cuando decía, no hay lenguaje privado. Y eso quería decir, la construcción sintáctica depende de una especie de acuerdo comunitario, ¿no? Tácito, inconsciente. Ok, no hay lenguaje privado, pero tampoco hay interpretación pública. Quiero decir, cada uno interpreta el poema como puede, de la mejor manera. O sea, no hay, es imposible, y me perdonarán los profesores de literatura, es decir, podemos enseñar que es una metáfora o que es una metonimia, pero no podemos enseñar cómo interpretarla en un caso concreto. Esta es la misma razón por la cual no puede haber una clase en la universidad sobre cómo interpretar, cómo encontrar la solución a las adivinanzas. ¿Pero por qué no hacemos un curso sobre eso? ¿Cómo se encuentran la de una adivinanza? ¿Qué cosa tiene 4 ojos, 6 patas y una cola? No es retórico, estoy preguntando. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene 4 ojos, 6 patas y una cola? Bueno, ok, lo sabemos. ¿Cómo se hace para encontrar una solución? ¿Se puede dar una clase sobre eso? Ah, no, fíjate, a ver, chequea todas las cosas que tienen 4 ojos. No. Las cosas que tienen 6 patas, hay menos, y una cola además. ¿Cómo hacemos? Bueno, la solución es un caballo con su jinete. ¿Okay? Pero, ¿hay alguna forma para llegar ahí que yo les pueda enseñar y cobrarles plata para decir yo les voy a decir cómo se... No, yo creo que es lo mismo lo que ocurre en literatura. Es decir, es importante decirle a los alumnos, ¿no es cierto? Existen cosas que se llaman metonimias, existen cosas que se llaman metáforas, existen cosas que se llaman símiles, ¿ok? Pero después, cada uno baila con su pañuelo. O sea, encontré un símil, ok, buena suerte. No sé qué vas a hacer con eso. Estoy hablando absolutamente en serio. ¿En qué se parece el ajedrez al capitalismo? Primero se comen las piernas. Sí. O sea,
Pero hay forma más allá de nuestro conocimiento del mundo, nuestra cultura, nuestro bagaje, etcétera, para encontrar alguna solución ahí. Yo creo que no. Y creo que esa es la distinción fundamental entre el estudio de la lingüística y el de la literatura. Porque, mejor dicho, el de la literatura es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque es imposible. Hay cursos que se llaman interpretación de textos, ¿no? Buena suerte. Diré una palabra en defensa de los profesores de literatura. Sin embargo, hay límites para la interpretación, como dice Eco, ¿no? No es que todas las literaturas sean posibles, todas las interpretaciones sean posibles, sino que hay algunas interpretaciones que son posibles, ¿no? El caso de una comparación es totalmente abierto. Si yo digo el techo es como una petunia, está bien, pues. O sea, el techo es como cualquier cosa, como cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, si armo una comparación, es absolutamente infinito. Ahí sí no hay límite. Puede ser cualquier. De repente uno no la agarra, uno no encuentra nada. Es decir, el techo es como una petunia. No sé, no la agarro a otra cosa. Pero en el caso del cine yo creo que sí, se abre, y por eso me parece tan extraordinario la forma, por ejemplo, en el caso de Blanca Varela, como juegan con los símiles, porque abre, pero al mismo tiempo, como dices tú, lo recoge también, ¿no es cierto? Pero perdón, bueno, yo pensaba, claro, un atrevimiento, proponer una lectura única, o una interpretación única, o correcta, o mejor que las otras. En el caso de la poesía, probablemente mucho más que en el caso de la novela y el cuento, ¿no? La novela y el cuento creo que son un poco más fáciles de manejar. Pero quería pasar a un asunto que me ha llamado la atención, y es la diferencia que marcas entre el arte y la cultura, ¿no? El arte y la cultura, y esta especie de advertencia que haces acerca de la promoción cultural, los promotores culturales en general, ¿no? Como que están, digamos, trabajando con un objeto que es inasible en primer lugar, y en segundo lugar que se malogra cuando se trabaja de esa manera. ¿Interpretable? No, perfecto. Es inclusive mucho más perverso. Marca Perú, todas estas cosas. Porque el promotor cultural lo que hace es convertirlo en mercancía, o sea, y venderlo. Hay una... La distinción entre arte y cultura era a propósito de una frase que dijo Carl André, que yo se la atribuí a otra persona, pero creo que es de Carl André, que dijo: arte es lo que haces, cultura es lo que te hacen. Entonces uno tiene que hacer arte para que no le hagan cultura. Es la única forma de liberarse de la imposición hecha cultura, ¿no es cierto? Por eso uno de mis libros de poemas se llama 4 cuartetas en contra del caballo de paso peruano. La Asociación Peruana de Caballos de Paso casi me demanda, sin saber que no tenía nada que ver con el caballo de paso peruano, iba por otro lado, ¿cierto? Pero es esta cosa de convertir en mercancía cualquier cosa, convertir en dinero. Creo que, aprovechando eso, creo que el dilema central que vivimos nosotros en este momento es la oposición entre lenguaje y economía. Y lo digo realmente en serio. Es decir, entre lenguaje y dinero. ¿Okay? Y esto se manifiesta en esta especie de mantra de los MBAs y de los economistas y administradores que dicen que la economía no pasa por la ideología. O sea, la economía tiene sus reglas propias y no importa lo que tú digas, el mercado va a funcionar. ¿Cierto? Es este intento de hacer que las reglas económicas se parezcan a las reglas de la física. ¿Cierto? En efecto, si yo digo el agua hierve a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar, no importa si yo soy anarquista, marxista o del socialismo, me da lo mismo, pero el agua hierve a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. ¿Okay? Pero cuando dicen la mejor tasa de encaje bancaria es X, quieren decir que eso es casi equivalente a decir el agua, ¿no es cierto? No pasa
por la ideología, que es absolutamente falso. Un ejemplo brillante de esto. Un mes y medio después del 28 de julio del año pasado, de que se inaugurara el gobierno de Kuczynski, nombraron al nuevo director de la SUNAT. Y el nuevo director de la SUNAT era un tipo que había sido asesor de Keiko Fujimori en la campaña. Entonces hubo un montón de revuelo, pero oye, este es un fujimorista, ¿cómo agarras a un fujimorista y lo pones director de la SUNAT? Y Alfredo Torni, nuestro ministro de Economía, dijo lo siguiente: 19 de septiembre del año pasado en RPP, lo pueden encontrar, ¿okay? No estoy mintiendo. Torni dijo lo siguiente: a una persona no hay que juzgarla por sus ideas. ¿Qué está pensando este tipo? No está pensando, obviamente. No. O sea, ¿qué quiso decir? Claro, lo que quiso decir es: me importa un pepino que sea fujimorista si recauda, ¿no es cierto? Da lo mismo en qué piensa o si piensa, ¿no es cierto? Con tal de que recaude plata para el Estado. Pero eso es el síntoma de una sociedad donde lo único que se puede hacer o no hacer en este país es plata, básicamente, ¿no es cierto? Y todo el resto es juzgado en términos de la cifra, no en términos del lenguaje. El mejor pintor es el que más vende, el mejor director de películas es el que más vende, el mejor fotógrafo es el que más vende, el mejor youtuber es el que tiene más hits o que lo ven, el mejor, etcétera, el mejor poeta es el que más vende, etcétera. O sea, no hay ningún criterio de calidad, de interés, de importancia, etcétera. No, solamente el de la cifra. Y creo que hay un montón de casos en los cuales perdemos lenguaje, perdemos la posibilidad de hacer preguntas que he valorado tanto hace un momento, frente a una sociedad en la cual lo único que decide el valor de las cosas es el precio, es la cifra, y esto es cada vez más pesado sobre nosotros. Es tan pesado que les recomiendo, hay un gran libro de un alemán oriental, no se dice eso, pero había nacido en la Alemania Oriental, que se llama Boris Groys, y tiene un librito de unas 150 páginas que se llama La Postdata Comunista. Y políticamente correcto, puede llamarse cualquier otra cosa. Lo que él dice es que él quiere redefinir el comunismo como el proyecto de subordinar la economía al lenguaje. Es decir, ahora, la economía va, okay, no lo llamen comunismo, llámalo camote o lo que fuera, está lo mismo, pero el proyecto de subordinar la economía al lenguaje, ese me parece un proyecto valioso para nosotros en esta época, sobre todo por las condiciones y los contextos en los cuales se está dando esta oposición entre dinero y lenguaje. La siguiente pregunta, necesitaría leer un trocito de tu libro, ¿ya? En general, esto viene acerca del cuerpo, el corazón de tu libro, que está dedicado a las artes visuales, a la fotografía, a la pintura, ¿no? Por donde empiezas con la literatura y acabas con cuestiones filosóficas. Pero como crítico, como teórico, abordas con suma lucidez las artes plásticas, ¿no? Las artes visuales en general. Y en este trozo expresas desconfianza a lo que está sucediendo con la poesía en estos tiempos, con la literatura en general. Dices que las artes visuales han avanzado mucho más que las artes del lenguaje, ¿no? Y voy a leer este trocito. Dice: no es casualidad, por ejemplo, que hoy en día las vanguardias visuales estén años luz por delante de las verbales, o que en todo caso den la sensación de estarlo porque justamente falta un lenguaje que las calibre. Tampoco lo es la creciente irrelevancia de la novela como género literario. Estás hablando de Perú, ¿no? Fundamentalmente, porque acabas así: o como expresión artística, el envase ideal para toda esa porquería confesional que ha inundado el mercado actual. Sí, tú. Sí, bueno, justificar. Cuando hablo de las vanguardias visuales, que están muy por delante de las vanguardias literarias, no estaba hablando de Perú. Cuando hablaba de la novela, sí estaba hablando de Perú.
salvo, creo que el indigenismo fue el último caso en el cual la vanguardia pictórica estuvo un poquito por delante de la literaria. Caso de Chambí también. En este momento me interesan mucho menos las artes visuales, esencialmente porque creo que no se puede pensar con artes visuales. No estoy tratando de convencernos de nada, porque yo creo que solamente se puede pensar con nuestro lenguaje natural. Ciertas obras de arte visual nos pueden provocar pensar, pero el pensamiento lo hacemos con palabras. El otro pensamiento es muy rudimentario, es muy afectivo, va por otro lado, etc. Pero lo que llamamos pensar, si existe tal cosa, para mí eso es exclusividad del lenguaje verbal. Ahora, lo que está ocurriendo en este país sí es algo, la diferencia entre nuestros narradores y nuestros poetas, ¿cierto? Y estoy hablando en términos muy generales, pero nosotros todavía releemos poemas. Es imposible releer las novelas que escribo en los últimos 40 años. O sea, todas estas novelas de los jóvenes, de los que están ahí, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿alguno de ustedes ha releído alguna de esas que no sea porque tienen que hacer un examen o tienen que hacer un trabajo? No, son lo que yo he llamado biodegradables, en la ley ya se acaba, ¿cierto? No en el caso del poema, el poema se mantiene, ¿cierto? Porque el poema tiene esta otra cosa, tiene una tradición en este país que no tiene la novela. La novela no tiene ninguna tradición. De hecho, yo creo que no existe novela peruana, por ejemplo. O sea, creo que hay peruanos que escriben novelas, pero no hay, como se puede decir, hay poesía peruana, no se puede decir hay novela peruana, o la novela propia de la novela peruana, salvo en haber sido escrita por peruanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las tradiciones son muy distintas. O sea, el siglo XX peruano, que fue el siglo de oro poético peruano, no dio en narrativa nada similar, ¿no? Nada similar. Bueno, la parte final de tu trabajo, de esta compilación de ensayos, es filosófica, pero me interesa, quizá para cerrar las preguntas y que el público también participe, era tu idea sobre el amor. El amor es un exceso, si el problema sea el amor no cabe en ningún término y nunca podremos ni definirlo, ni estar absolutamente seguros de él, ¿no? Muy bonita esta reflexión, pero va contra el sentido común de los amantes, ¿no? De los enamorados, etc., ¿no? Y en fin, me interesa porque es el valor que más rescatas acá, ¿no? Es a propósito de esa... Sí, porque en el caso del amor es la descompensación más grande que existe. Es una idea que tenía Gigi que creo que es correcta. Cuando uno ama, digamos, a una persona, comete un acto absolutamente bárbaro. Dice, aquí hay un objeto en el mundo que es mucho más importante, mucho más bacán, que yo quiero más que cualquier otro objeto en el mundo. ¿A quién se le ocurre decir una cosa así al amante? ¿Cierto? O sea, el amar a una persona es producir esta especie de extraordinario desbalance cósmico, ¿cierto? Por un lado hay un objetito, una persona, ¿cierto? Y por otro lado están todo el resto de personas, los montes, no importa, yo lo amo más que todos. Y sigo insistiendo, te amo más que nadie, ¿qué significa eso? Bueno, significa esta especie de locura que se produce en todos los seres humanos, en todos nosotros, etc. Que producimos este desbalance descomunal entre un objeto y el resto del universo. Eso me parece muy valioso. Eso me parece algo que además que el poema trabaja y recobra, ¿cierto? Y eso me parece un dato absolutamente fascista, ¿no es cierto? Porque el amor no es nada democrático, ¿no es cierto? O sea, te quiero, sí, pero tú también, no, vengan, se no, es uno solo. ¿Y por qué? No hay ninguna razón, o sea, es así, pobre. Y ese tipo de gestos nos resarcen, creo, como seres humanos. O sea, si no seríamos
extraordinariamente aburridos. Yo puedo coger este libro por cualquier página. Ustedes pueden ver todos mis subrayados, anotaciones, en fin. Es una delicia de concentración, de inteligencia, sensibilidad, buen gusto y poesía.